hijos. Señor, yo lo ignoro. ¡No se puede! ¡Son inmortales! Correcto, son inmortales. Entonces, primero convertiremos al pequeño eclipse inmortal. What I will say of this virus, I think we're in the middle of a massive experiment worldwide. And that where's the guinea pigs? Maybe the experiment is, will people listen to scientists? Muchos lo venían sospechando, muchos lo venían diciendo en voz baja, pero hoy, como ya les hemos contado, alguien lo ha denunciado alto y claro. El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, es un alemán que se llama Wolfgang Bühler, ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A. Este caballero es médico, es epidemiólogo y fue miembro del SPD, del Partido Socialista Alemán. Y ha ofrecido unas extensas declaraciones al diario francés L'Humanité en las cuales atribuye a la Organización Mundial de la Salud la responsabilidad de esa ola de histeria que todos hemos vivido. Afirma que en ese organismo, en la Organización Mundial de la Salud, hay mucha gente vinculada de forma muy estrecha con la industria farmacéutica, que el pánico que recorrió el mundo no fue espontáneo, que fue planificado, y que no había nada en esa gripe que justificara tal alarma. Es especialmente interesante la aportación que el doctor Bühler hace sobre la declaración de pandemia. Cuenta lo siguiente, presten atención. Hasta el pasado mes de mayo de 2009, para que se declarara una pandemia, era preciso que pasaran dos cosas. Que un virus se extendiera con rapidez y que también el número de casos mortales estuviera siendo muy superior a las medias estacionales. Desde ese mayo de 2009, la definición se cambió. Ya no era necesario aludir a la mortalidad. Bastaba con que estuviera apareciendo en distintos países. Así pues, la pandemia quedaba definida por la propagación, no por la gravedad. Eso en mayo. Bueno, pues un par de meses después, en junio, se cambia esa definición. Se anunciaba oficialmente la pandemia de la gripe A. Los laboratorios se lanzaron a fabricar la nueva vacuna y los gobiernos, hábilmente pastoreados por los intereses de esos lobbies, hicieron lo que les correspondía hacer, comprar millones de unidades. Bueno, pues hoy sabemos que la gripe A ha producido la 10ª parte de casos mortales que una gripe estacional. Y que tenemos millones de dosis con las que no sabemos qué hacer y que intentamos colocar, quién sabe con qué argumentos, a los países subdesarrollados. Antes de que acabe este mes, el Consejo de Europa va a abrir una investigación sobre el papel de los lobbies y los gobiernos en este negocio. El negocio más repugnante, el negocio del miedo. Tengo una información porque tú sabes que yo siempre hago los deberes y he estado investigando sobre el coronavirus y el 18 de octubre de 2019 el Johns Hopkins Center for Health Security realizó en Nueva York una prueba, un simulacro de pandemia con coronavirus, utilizando un guión que de convertirse en realidad provocaría 65 millones de muertos. Esto fue en el Foro Davos, este ensayo se produjo, se habló de coronavirus y te voy a decir, entre otras multinacionales implicadas en el asunto, estaba el vicepresidente de la transnacional farmacéutica Johnson & Johnson, Adrian Thomas. Estaba también el presidente del grupo Henry Schein, líder mundial de la producción de material médico, Brad Connet. Y hay que decir que esto va más allá porque este virus ya está comprobado. El Global Research reconoce que se ha fabricado en un laboratorio de Wuhan, en el que han participado Francia y el Departamento de Laboratorio de Microbiología de Canadá. Es decir, estamos ante un virus agresivísimo, fabricado. Aquí la incógnita por resolver es ¿con qué intención? Efectivamente, fabricado ¿con qué intención? ¿Con qué intenciones? Esto que estás comentando, hace ya varias semanas surgió el rumor no confirmado de que efectivamente se trataba de un virus que había escapado, se había filtrado de un laboratorio de fabricación en el mismo Wuhan. Claro. No nadie sabemos supo confirmar si eso era cierto o no. Lo que sí es verdad es, por ejemplo, hay unas declaraciones muy interesantes que acaba de hacer el secretario de Comercio de Estados Unidos, que voy a dejar que los telespectadores juzguen. Es Wilbur Ross, en una entrevista que ha sido transmitida por Fox Business, ha dicho: pienso que el coronavirus ayudará al regreso de los empleos de China a Estados Unidos. En China hubo primero el SARS, la primera variante, después la peste porcina y ahora el coronavirus. Yo creo que España está a rebufo de lo que está ocurriendo fuera de los escenarios de España. Esto ha venido totalmente dado y yo creo que estamos ante lo que el Global Research denomina un agente de guerra biológica
perfectamente formado, estudiado y construido. Es decir, un agente destructor sobre economías y sobre poblaciones. Pues si eso se confirma y es cierto, aquí habría responsabilidades penales muy serias con los responsables de esta pandemia que se ha generalizado. Cada vez se sabe más porque es que da la casualidad Wuhan, laboratorio de Wuhan, potencias implicadas, es Wuhan el mercado de Wuhan donde ocurre todo. Y precisamente en Wuhan es donde sale el antídoto, los primeros ejercicios de antídoto contra eso. Entonces vamos a ver quién es la farmacéutica que se queda con la patente, cuánto retorno económico hay de venta de material médico, pero sobre todo, claro, luego para tranquilizar a los telespectadores, he cogido los índices de 2019, son 6.000 españoles los que murieron de gripe. Es decir, todavía no estamos en esos niveles de la gripe. Todo el mundo está aterrado, es una paranoia global, colectiva. Nadie sabe quién tiene o quién no tiene la gripe porcina, ¿no? Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Virus influenza. De influenza porcina. De gripe A, H1N1. La influenza porcina, la gripe de porcinas. Que me han contagiado la gripe porcina. Gripe porcina. Alerta de epidemia sigue cobrando. Gripe porcina. De la gripe porcina. Que el virus de la influenza se eleva su nivel de alerta de 3 a 4. Pasamos a la fase 5. Aumentar a fase 6. Estamos preocupados porque no nos hablan con la verdad. Esta es la micrografía en tinción negativa del virus AH1N1, más conocido como influenza porcina o de cerdo, un virus de moda, estrella principal de los periódicos, titulares indiscutidos de informativos de televisión. Pero, ¿por qué? ¿Qué se esconde detrás de la pandemia de influenza porcina? ¿Qué información no brindan los medios de comunicación masivos? ¿Por qué la insistencia? Mayo de 1997. En Hong Kong se descubre el primer caso humano afectado por la gripe A, del subtipo H5N1, más conocido como gripe aviar o de ave. Diciembre de 1997. La gripe aviar había infectado a 18 personas y causado la muerte de otras 6. Febrero de 2003. Un brote de gripe aviar en Hong Kong concluyó en 2 casos positivos y una muerte contagiados por su contacto directo con aves. Mediados de 2005. Se reportan apariciones de H5N1 en humanos al noreste de China y al este de Rusia. Septiembre de 2005. Desde Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud advierte que el número de personas que podría morir por una eventual epidemia de gripe aviar y humana podría llegar a los 7.4 millones. Octubre de 2005. Se confirma el primer caso de H5N1 en un loro en Gran Bretaña. Noviembre de 2005. George Bush, por entonces presidente de Estados Unidos de América, visita la sede del Instituto Nacional de Salud en Maryland, vaticinando que tan solo en Estados Unidos morirán de gripe aviar 2 millones de personas. Junio de 2006. Trascendió que expertos de la Organización Mundial de la Salud consideran muy probable que se haya dado el primer caso de transmisión entre humanos en Sumatra, donde 8 miembros resultaron infectados, pero ninguno murió. Julio de 2006. Se confirma el primer caso de gripe aviar en un ave en España. Julio de 2009. Ya nadie habla de la gripe aviar. ¿Sabe qué medida adoptó el gobierno de los Estados Unidos el 2 de noviembre de 2005 cuando afirmaron que tan solo en su país habría 2 millones de muertos a causa de la gripe aviar? Ese día, George Bush aprobó una partida presupuestaria de $7.100 millones para planes de prevención y adquisición de medicamentos, de los cuales $1.200 millones estaban destinados a elaborar y adquirir 20 millones de dosis de la actual vacuna contra la cepa H5N1. 20 millones de dosis. Cualquier mortal diría que hasta ahora tenemos tan solo un honorable presidente abocado por la salud de su pueblo. Nada raro. Nada raro. Año 1996. La compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes.
Año 1997. Donald Rumsfeld, miembro del directorio de Gilead Sciences desde 1988, es nombrado como presidente del directorio de la compañía. Un consejo: recuerde ese nombre. En ese mismo año, la compañía de Donald Rumsfeld llegó a un acuerdo con el laboratorio multinacional suizo Roche para fabricar y distribuir el Tamiflu hasta el año 2016 a cambio de una comisión del 10% de las ventas totales. Donald Rumsfeld presidió el directorio de Gilead Sciences hasta el 2001. Y adivine por qué se retiró. Fue nombrado secretario de Defensa en la asunción de la primera presidencia de George W. Bush, el mismo honorable presidente abocado por la salud de su pueblo, que en el 2005 aprobó un presupuesto del cual 1.200 millones estaban destinados a la ex compañía de Rumsfeld para elaborar 20 millones de dosis de Tamiflu, con el fin de evitar las supuestas 2 millones de muertes en Estados Unidos a causa de la gripe aviar. Pero ¿sabe cuántos muertos hubo en Estados Unidos a causa de la gripe aviar según la Organización Mundial de la Salud? ¿2 millones? No, 0. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, ¿sabe cuántas víctimas fatales se llevó la gripe aviar entre el año 2003 y el año 2009? ¿7.4 millones? No, 272, lo que establece un promedio de defunción de 39 habitantes por año. ¿Parece mucho? ¿Sabía que la gripe común mata a 500.000 de personas por año en el mundo? Literalmente, según National Safety Council, una persona tenía más riesgos de morir electrificado por un rayo que por influenza H5N1. Pero igual ya no importa. Hoy ya nadie habla de la gripe aviar. Hoy las diferentes sociedades están padeciendo el impacto paranoico y abusivo de la nueva epidemia de moda, la gripe porcina. Según la Organización Mundial de la Salud, al día 30 de junio del 2009, la influenza H1N1 causó 382 muertos en todo el mundo. Analicemos las cifras mundiales de otras enfermedades. Actualmente en el mundo mueren cada año 2 millones de personas a causa de la malaria. Muertes que se podrían evitar tan solo con un mosquitero. Mueren cada año 2 millones de niños a causa de la diarrea. Muertes que se podrían evitar con un suero oral de 25 centavos de dólar. Mueren cada año 10 millones de personas a causa de enfermedades curables como el sarampión o la neumonía. ¿Cuántas de estas muertes encabezan titulares? Ninguna. Hablemos de cifras argentinas, en donde el número de víctimas fatales por influenza porcina asciende a 82, según el informe brindado por el Ministerio de Salud el día 9 de julio del 2009. En la República Argentina, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre los años 2004 y 2006 se notificaron 3.715.730 casos de gripe y neumonía, de los cuales 45.270 casos resultaron mortales. Esto establece un promedio de 15.090 muertes por año a causa de enfermedades respiratorias conocidas o comunes. ¿Cuántas de estas muertes encabezan titulares? Exacto, ninguna. Sin embargo, la insistencia mediática con la gripe porcina pareciera inagotable. Pero, ¿por qué? A esta altura debería estar bastante claro. ¿Recuerdan que en el año 1996 la compañía biofarmacéutica norteamericana Gilead Sciences, presidida años después por el simpático Donald Rumsfeld, patenta el Tamiflu como medicamento contra varios tipos de gripes? Adivinen. Casualmente el Tamiflu es uno de los 2 fármacos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para combatir a la gripe porcina. ¿Y qué mejor manera de comercializarlo que generar una necesidad en base al miedo y a la paranoia en la sociedad? Si todavía no está claro, miremos la evolución de las acciones de Roche del 23 al 29 de abril del 2009. Un aumento más que considerable para solo 5 días, ¿no? Por cierto, ¿sabía que el Tamiflu tiene efectos secundarios psicológicos y psiquiátricos? La Administración de Fármacos y Alimentos investigó cerca de 600 casos de personas tratadas con Tamiflu que mostraron efectos secundarios neuropsicológicos. Según Luis Proaño, médico ecuatoriano, los síntomas más severos incluyeron convulsiones y delirios graves.
En Japón, 14 muertes infantiles y de adolescentes a causa de infecciones cerebrales llevó a su gobierno a prohibir el Tamiflu durante el año 2007. Durante la campaña masiva de vacunación contra la influenza porcina del año 2009, en tan solo 6 meses, víctimas que sufrieron parálisis provocada por la vacuna presentaron demandas que alcanzaron los 1.3 billones de dólares. La justicia culpó a la vacuna por 25 muertes. Incluso jóvenes saludables de 20 años terminaron parapléjicos. ¿Tan difícil es entender qué se esconde detrás de la influenza porcina? Actuemos activamente, pero nunca perdamos la cordura. No entremos en un estado de paranoia ofuscador y sofocador. Cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestra familia. Tengamos en cuenta las medidas de prevención, pero también tengamos en claro que la fórmula en algún momento va a tener que cambiar, porque están jugando con nosotros. Están negociando con su salud y con la salud de sus hijos. Uno de los grandes pensadores del siglo XX y parte del siglo XXI es Noam Chomsky, un hombre muy querido y muy odiado a la vez. Una persona muy comprometida, un filósofo. De hecho, trabajó en el Massachusetts Institute of Technology durante mucho tiempo. Noam Chomsky debe tener ya como 90 y pico años. Me parece que nació en 1928 o 1927. Durante toda su vida, Noam Chomsky fue una persona muy comprometida socialmente. Llegó a estudiar todas las estrategias que el poder planteaba para poder controlar a las masas, entre otras muchas cosas. Fue muy crítico con el sistema. Una persona, como ya he dicho, muy querida y muy odiada. Yo estoy de acuerdo en muchas de sus tesis, no en todas, pero desde luego tiene ideas geniales. Aquí vamos a explicaros una serie de estrategias que el poder y los medios tienen para que nos dobleguen y hagamos lo que ellos siempre quieran. Digamos, son estrategias para el control social. No todas son de Noam Chomsky, algunas de ellas son de mi cosecha. Pero, como hicimos un vídeo hace ya muchos años, hemos decidido hacer un mix con lo que Noam Chomsky dice y parte de lo que digo yo. Una de ellas, muy conocida, es que Noam decía que lo que hay que hacer es crear un problema para luego ofrecer soluciones. La estrategia de crear problema y ofrecer soluciones. Él lo denominaba problema, reacción, solución. En muchas ocasiones es preciso que las sociedades acepten cosas que serían inaceptables en circunstancias normales. Esta estrategia implica crear un problema, esperar que la gente te pida respuesta y una solución, y en ese preciso instante meter la solución que tú realmente necesitas. Al final no necesitas convencer a nadie. Son las gentes las que se autoconvencen con los distintos escenarios que tú has preparado para adoptar las distintas medidas. Otra de las medidas de control es la siguiente: haga que se implique con la causa. Todos los regímenes totalitarios solían hacer muchos shows, eventos. Lo que hacían o lo que pretendían es que sus gentes incorporasen un grado de implicación con la causa. Eso hace que aquel que se une a esas manifestaciones totalitarias o a esos shows se vean posteriormente incapacitados para criticar el sistema establecido, ya que ha demostrado un grado de solidaridad que esconde una impronta de aceptación. Quiero decir, si entra en el juego de esos shows, al final lo que está haciendo es aceptar todo el paisaje que le han puesto delante. Otra de las estrategias de control que decía Noam, la gradualidad. La aceptación de medidas drásticas son imposibles de ejecutar si se pretenden aplicar en un corto espacio de tiempo. Es por ello que la ingeniería social les ha enseñado que debe existir un proceso de gradualidad, poquito a poquito, de tal manera que con el tiempo las buenas gentes no solo acepten las medidas, incluso las defiendan, ¿no? Otra de las medidas de control que decía Noam Chomsky era doloroso pero necesario. Una forma de aceptar una decisión impopular es presentarla como dolorosa. Es doloroso, no me queda más remedio, tengo que hacer esto, me he visto obligado. Pero es necesario, obteniendo de ese modo la aceptación del público. En el momento que usted pretenda adoptar medidas draconianas en un futuro, tiene que utilizar este show, tiene que ser un artista de Hollywood y mostrar este aspecto que le acabo de decir. La gente normalmente, pues lo que hace es que acepta o tiene la tendencia de esperar ingenuamente que todo será mejor mañana.
Los prados son más verdes en las vallas que hay más allá de aquellas colinas. Siempre juegan con nuestra esperanza. Y la esperanza, os recuerdo que es uno de los males, o el último de los males que sacó Pandora de la caja. Intenta ir a un banco y comprar con esperanza. Vas a un banco y le dices, oye, mira, quiero que me des un crédito, te voy a dar a cambio esperanza. Ya verás lo que te dice. Creo que ya me lo habéis oído esto en alguna ocasión. Os voy a contar algo. Veréis, en 1927, en 1933, el 27 de febrero, dijeron que un activista holandés había quemado el Reichstag, en Alemania. Hitler, frente a la tensión generalizada, pidió plenos poderes durante 15 días. Dijo que necesitaba 15 días prorrogables para garantizar el orden público. Esa medida, al final, se prorrogó durante 13 años. Otra de las estrategias de control social. Hablar a las personas como que fueran niños pequeños. Despacio, simplonamente, gesticulando. Es fácil encontrar a importantes personajes dirigiéndose a las gentes como que fueran niños pequeños. En ese instante, en ese preciso instante, en el momento que te diriges a las masas como un niño pequeño, a esas masas se las coloca en una actitud mental infantil. De tal manera que observan a esa persona que habla, al orador, como que fuera un padre. Entonces piensan, bueno, es un padre que da buenos consejos y nunca te engañaría. Ese es en el momento en el que te la van a colar. Bien, vamos con otra de las técnicas de control. Otra de las técnicas de control es lo que yo denomino la cultura del chivato. Cultura del chivato. Es fácil ver cómo cuando se proclaman los regímenes más autoritarios, las peores dictaduras, aparecen miles de informadores. Informadores y colaboracionistas que de buen corazón se dedican a informar de todo movimiento sospechoso o acto ilícito. Ya sabéis, un hombre, un policía. Por lo general es la envidia, los odios del pasado, los que mueven a estos buenos ciudadanos a delatar a sus iguales. En muchas ocasiones los medios de comunicación ponen un caldo de cultivo adecuado para que la gente denuncie a sus congéneres, a sus vecinos, a sus amigos, a aquellas gentes cercanas que viven y que no les gustan. Todo el que es un chivato justifica sus actos, incluso como si fuese una especie de misión divina. El famoso lema "un hombre, un policía" del que he hablado antes se aplica constantemente. Bien, vamos con otra técnica de control. Utilizar las emociones en vez de las reflexiones. Si en un discurso te tocan directamente las emociones, rodeando la oratoria de gestos, frases cargadas, de emotividad, se produce un curioso cortocircuito. Dentro de ti hay un cortocircuito. Y en ese cortocircuito lo que haces es bajar tus defensas analíticas. Dejas de ser analítico y te vuelves visceral, te vuelves sentimental, te aceptas todo lo que te dicen, te solidarizas. Cuidado con eso. Otra de las técnicas de control: eliminar el discurso incómodo. Las plutocracias son fácilmente percibidas por los grupos humanos que son más analíticos. En ocasiones estos grupos denuncian con argumentos las tesis impuestas por parte de la plutocracia que pretende gobernarnos, dominarnos, ya sea directa o indirectamente. La mejor estrategia es la represión de las voces disonantes, incluso la pre-represión, sí, como precrimen. ¿Recuerda la película Minority Report? Antes de que cometas el crimen, bueno, pues ya nos hemos preparado para luchar contra ti. ¿Por qué? Porque cuando esos grupos han soltado su discurso, la bola ha empezado a rodar. La idea ya ha empezado a germinar en la mente de aquellos que lo han escuchado. Es por ello que antes de que alguien levante una voz disonante es fácil observar cómo son condenadas o precondenadas. Antes de que hablen algunos grupos, ya son condenados. Si no estás con el poder establecido, eres un mal ciudadano, eres un insolidario, eres un mentiroso, un antisocial, un bla bla bla. Sí, eso es lo que dicen. Otra de las técnicas de control: usted tiene la culpa, ¿eh? Usted tiene la culpa, tú eres culpable. Sí, eso es lo que dicen. Es muy fácil observar cómo el discurso mediático dice lo siguiente: el poder plantea que tiene una especie de sibilina estrategia en la cual consigue que tú te convenzas de que si existe el problema es por tu culpa. Difieren la responsabilidad.
Astutalmente hacen que veamos el problema horizontalmente. O sea, el problema es por mí, cago en la mar. Es que es culpa mía o es culpa de aquel. Siempre vemos el problema horizontal, el que tenemos al lado, cuando realmente el origen del problema es vertical, está arriba. No está a tu lado en el enemigo, quizás esté ahí arriba. Piensa en ello. Veréis, hay un poema escrito por el pastor luterano alemán Martin Niemöller. Martin Niemöller vivió en el siglo, a finales del XIX, vivió bastante avanzado en el siglo XX. Y durante la Guerra Mundial dijo lo siguiente. Dice, primero vinieron a buscar a los comunistas y yo no hice nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada, sencillamente porque yo era protestante. Finalmente vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Martin Niemöller, acuerde y recuerde todo esto que se ha dicho. No crea que es ciencia ficción, es real. El poder sabe mutarse y tiene su ingeniería social para que usted acepte aquello que en circunstancias normales no aceptaría. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. And I'm here to reveal the truth. There are others who exist on this planet. They do not view us as equals. They call themselves the pure, and they call us the damaged. They created a wall to divide us from their world, and factions to divide us from each other. They tried to make us forget who we are and where we're from, but they did not succeed. And we're gonna tear down their wall. For those who control the levers of power in Washington, and for the global special interest, the political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disaster. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. The only thing that can stop this corrupt machine is you. But we believe there will be those among you who will transcend these factions. These will be the divergent. They are the true purpose of this experiment. They are vital to humanity's survival. If you're watching this now, then at least one of you is proof
that our experiment has succeeded. The time has come for you to emerge from your isolation. Rejoin On us. Evelyn's orders, the gate is now closed. I've allowed you to believe that you're the last of us. You're not. Mankind waits for you with hope beyond. A beautiful child went to have the vaccine and came back, and a week later got a tremendous fever, got very, very sick, now is autistic.